Veamos el siguiente ejemplo para el caso número 1. Nos piden calcular el seno a la quinta de x con respecto a la variable x. Como dijimos, estamos cayendo en el caso, ¿no es cierto?, de que tenemos que integrar la potencia de una función seno, donde el exponente corresponde a un número impar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El primer paso correspondía al exponente, ¿no es cierto?, quitarle una unidad. Por lo tanto, nos queda seno a la cuarta de x. Y eso multiplicado por el seno de x, porque le quitamos una unidad, recordemos, lo dejamos como factor, con respecto a la variable x o la diferencial x. Una vez que ya teníamos hecho ese paso, recordemos que debemos escribir esa potencia como la potencia de la función original, en este caso seno, pero al cuadrado. Entonces, en este caso sería, para que nos dé exponente 4, tendría que ser seno al cuadrado. Y esto de acá permanece de la misma manera. Lo único que hicimos variar fue esto. Una vez que ya realizamos este paso, tenemos que recordar la identidad trigonométrica, en que seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado de un ángulo corresponde a 1, y luego sabemos que en el caso de tener seno al cuadrado del ángulo, eso lo podemos reemplazar por 1 menos coseno al cuadrado de ese ángulo x en este caso. Y todo eso queda elevado al cuadrado, y fue la única modificación que hemos realizado. Lo otro lo estamos dejando de alguna manera tal cual. Posteriormente procedemos a hacer una sustitución simple y vamos a tener que u va a corresponder al coseno de x, que es la función que estaba en el interior. Por lo tanto, si u corresponde a el coseno de x, luego la derivada de u, o mejor dicho, menos la derivada de u, va a corresponder a x, perdón, que hay un error, a x seno de x. Es decir, hacemos la sustitución acá y corresponde esto a tener u cuadrado. Esto fue lo que hicimos variar. Y esto corresponde a menos la derivada de u. Este menos la derivada de u nosotros lo podemos poner de alguna manera fuera del paréntesis, fuera de la integral. Lo sacamos. Y nos queda por resolver esa integral. Entonces acá lo que vamos a tener es que menos la integral de 1 menos u al cuadrado de u es lo que debemos calcular. Y eso corresponde a la potencia, ¿no es cierto?, de un binomio. Entonces, como es el cuadrado de un binomio, va a ser primer término al cuadrado, 1 al cuadrado es 1, menos 2 veces el primer término por el segundo. O sea, va a ser 1 por u cuadrado menos 2u cuadrado más el segundo término al cuadrado. Es decir, u al cuadrado, que corresponde u a la cuarta. Con respecto a la diferencial, posteriormente hacemos la separación utilizando la propiedad de linealidad de la integral, y a esto le corresponde también la suma de la constante de integración, según lo que habíamos visto en las reglas de integración al principio de este curso. Y posteriormente lo que vamos a hacer es calcular las integrales correspondientes y trabajar con ese signo negativo. Entonces, la integral de u corresponde a u, pero con ese u va a quedar menos u. La integral de u al cuadrado corresponde a 1/3 de u al cubo, pero con ese 2 va a quedar 2/3, y como teníamos el menos, con el menos nos da un signo positivo. Acá cometimos un error de signo. Y por último teníamos más la integral de u al cuadrado, con el menos va a quedar menos, y nos quedaría 1/5, le sumamos una unidad, o sea, le sumamos 5, y quedaría 1/5 de u elevado a 5, y más la constante de integración. Pero ahí no termina el ejercicio. Recordemos que estamos integrando con respecto a, en este caso, una integral que tenía un seno a la n de x. Por lo tanto, tenemos que dejarlo en función de la variable original. Es decir, lo que vamos a hacer ahora es, recordamos que el cambio que hicimos fue u era coseno de x. Posteriormente vamos a tener menos coseno de x más 2/3 de u, es decir, más 2/3 de coseno al cubo de x, menos, aquí era un más, menos 1/5
de coseno a la quinta de x, porque estaba el u a la quinta, y más la constante de integración. Y ahí hemos resuelto nuestro primer ejemplo.